Buenas, Baishapa, ¿cómo están? Bueno, hoy es nuestra clase 33 de periodismo digital. Como saben, nuestro examen final va a ser el jueves 16 de diciembre. O sea que nos quedan después de esta, cuatro clases más para ir cerrando el ciclo. Eh, Habíamos hablado de periodismo de investigación, periodismo de datos, que es una parte del periodismo de investigación, es el periodismo que se desarrolla con el uso de computadoras y de datos abiertos y de la ley de acceso a la información pública, que son herramientas que permiten avanzar, revisar datos que mucha gente no quiere que se conozcan, como el tema de las declaraciones juradas de los políticos, cuánta plata tienen cuando empieza eh, una función y con cuánta plata se retiran o con cuánta plata concluyen su mandato, cómo aumentan de manera impresionante su patrimonio económico cuando están en función y el sueldo no es así muy considerable como para que tengan tantas estancias, tantas mansiones. Bueno, todo eso es parte del periodismo de datos. Y en Paraguay tenemos muchísimos ejemplos. Yo tengo por ahí un artículo que había escrito que se llama De humilde periodista a político millonario, contando la historia del expresidente Nicanor Duarte Frutos, que fue nuestro compañero en los años 90, 80, 90, en el diario Última Hora. Era un columnista, un humilde periodista que vino de Coronel Oviedo, había trabajado en la famosa radio Caguazú y vino y empezó a hacer periodismo y bueno, teníamos que juntar plata, prestarle plata para su pasaje. Y contaba yo la anécdota de que un día él hace una mudanza de la pieza en que estaba viviendo, que alquilaba, estamos hablando de inicio de los años 90, habrá sido el 94, 1990, perdón, 1984, aún durante la dictadura de Stroessner, y tiene que mudarse de pieza porque el dueño le pedía ya que desaloje. Entonces consiguió otra pieza donde vivir mientras trabajaba como periodista y estudiaba derecho, y le pide a uno de los compañeros del diario si le podía llevar con su moto a hacer su mudanza. Y le dice este compañero, conocido como Cachito Orué, era redactor de Policiales, le dice a Nicanor Duarte Frutos, Baisha y ya pota mudanza moto, pe, Baisha y yarajata la cosa cuera. Y le dice, no, ani ya preocupate, se como tenía bolsón, arecola ojalá se cosa cuera, ¿verdad? Y se va y efectivamente en un bolsón grande que se cuelga por el, lleva sus cosas, ¿verdad? Y cuando ya sube a la moto y arranca la moto, le dice, Hanami, Sheresalai ropero, güey. Y le dice el otro periodista, ese que ya jata ropero la moto Ari. No, 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 ni se preocupa. Y se va y trae una soga, una piola, ¿verdad? Le dice, yo apentoíamos a Moila Chao, apentoíamos Saingo. Bueno, era un ejemplo de cómo Nicanor Duarte Frutos, humilde periodista venido del interior, su ropero era una soga y ahí colgaba su ropa. Hoy es un potentado, o sea, además de las cosas que se conocen, de la mansión que tiene, de estancias y de muchas empresas y de muchos bienes no declarados o que está puesto a nombre de otras personas, entre ellos algunos parientes suyos de Coronel Oviedo. Igual es evidente que dio un gran salto de que era humilde periodista a un político millonario. Como presidente de la República y hoy como director de Yacinetá, que es una de las entidades binacionales donde más dinero entra, Itaipú y Yacinetá, ¿verdad? Y bueno, él está como director de Yacinetá y se hizo varias investigaciones sobre eso y se demostró que con su salario nomás no podía tener todo lo que tiene. Pero la justicia nunca lo procesó en serio, nunca hizo una investigación en serio. Y eso pasa con la mayoría de los políticos que están bien con el poder, ¿verdad?
Bueno, para eso sirve el periodismo de investigación. Si no podemos hacer que la justicia actúe, por lo menos que la gente tenga información precisa, documentada, investigada, chequeada, para que por lo menos defina si le da su apoyo o no a determinados políticos que tienen mucho que explicar y muchas cuentas que rendir. Para eso sirve el periodismo de investigación de datos, para eso sirve ese trabajo de chequear, de pedir informe muchas veces guardado bajo 7 llaves, pero con herramientas como la ley de acceso a la información pública se puede presionar y conseguir, porque la ley determina que todo lo que tiene que ver con los funcionarios públicos y con las autoridades, servidores públicos, tienen que ser difundidos, tienen que estar disponibles. No así lo que tenga que ver con la vida privada de las personas, por más que sean autoridades públicas, salvo que las cuestiones privadas afecten al interés público. Para eso sirve el periodismo de investigación. Nuestra clase de hoy, el título es ¿Cómo hacer periodismo de investigación? Y ahí hay nuevamente un desarrollo de lo que significa, cómo trabajar, cómo ayudar a destapar casos de corrupción. Y hay ejemplos concretos, 5 pasos para hacer periodismo investigativo de calidad, cómo elegir un buen tema para investigar, cómo no temer hacer preguntas, no conformarse con lo evidente, a ver, ¿qué más? No conformarse con lo evidente. Establecer contacto, establecer una agenda de gente que te puede servir como informante, muchas veces en forma confidencial. Si vieron la famosa película Todos los hombres del presidente sobre el caso Watergate, habrán visto el famoso informante llamado Garganta Profunda, que era el que le proveía una información o por lo menos le aseguraba en qué pista estaba. Muchos años después, o sea, los periodistas nunca revelaron quién era, y finalmente la propia persona que fue esa fuente anónima de leyenda, finalmente reveló que era él en ese momento vicedirector del FBI, el mismo alto, uno de los altos directivos del servicio de espionaje del gobierno norteamericano, era quien les daba información. Asqueado un poco por lo que sus jefes hacían, ¿verdad? Y él no estaba de acuerdo, bueno, entonces le daba información a la prensa. Y cómo adaptarse a nuevos formatos y generar tu propio contenido. Todo eso en el PDF de la lección de hoy. Y vamos a seguir hablando de estos temas en próximas clases. Espero que estén bien y recuérdense de que el examen final va a ser un podcast. Vayan preparando. Ahí en el PDF también están algunas indicaciones de cómo hacerlo, y en algunas clases hemos explicado muy bien cómo se hace un podcast y hemos dado ejemplos muy válidos en ese sentido. Que estén bien y nos vemos próximamente.